Hola, profesora Marilyn. Vamos a presentar nuestro primer parcial grupal. Somos Ofelia Pabuena Zampayo, Valentina González González, María Alejandra Clavijo Mesa y Catalina González Páez, estudiantes de la Facultad de Educación a Distancia, primer semestre de Contaduría Pública. Vamos a hacer una introducción al tema. La administración es una disciplina que ha existido desde siempre, desde las primeras civilizaciones. Ha sido una actividad fundamental, básica para el desarrollo y la organización de las sociedades. Desde las primeras comunidades y hasta la revolución industrial, vemos que los seres humanos buscan formas para organizar su trabajo, también para optimizar los recursos, para que cada vez haya una forma más eficiente de usarlos, y con el tiempo han surgido diferentes enfoques administrativos que han contribuido también al desarrollo mismo de las organizaciones. Vamos a analizar las semejanzas y diferencias de los diferentes aportes realizados a través de las escuelas de la administración, como son la Escuela Científica de Frederick Taylor, la Escuela Clásica de Henry Fayol y la Escuela Humanística de Elton Mayo. Bueno, a continuación vamos a dar un breve análisis de cada uno de estos científicos. Frederick Taylor inició sus labores como ingeniero. Él empezó sus labores como ingeniero, el cual le permitió acercarse mucho a los empleados y darse cuenta de muchas falencias que se estaban presentando en la organización. Varias de estas falencias era digamos, la desorganización que había en los procedimientos laborales, el desaprovechamiento de la mano de obra, el bajo rendimiento de los obreros. En base a esto, él se enfocó mucho en estudiar la teoría científica, la cual iba a permitirle conocer o estudiar el tema de cómo la empresa podía ser más productiva y eficiente. En la teoría clásica de Henry Fayol era un ingeniero de una empresa de minas. La empresa de minas, pues desafortunadamente cayó en una crisis económica, la cual él en su teoría de administración la aplicó e impactó positivamente en ella, llevándola al éxito. Em, en cuanto a Elton Mayo, él era un sociólogo, psicólogo industrial, interesado en las organizaciones en la teoría humana. Los análisis de estas teorías, tenemos la teoría científica de Taylor, la cual se enfoca en su eficiencia y productividad, como lo había dicho anteriormente. Como lo decía, al darse cuenta de tantas inconsistencias que se presentaban en las organizaciones con digamos, sus procesos, decidió estudiar para darle un buen manejo organizativo a las empresas. En la teoría clásica de Henry Fayol, se enfocó en las organizaciones y funciones administrativas. Y la humanística de Elton Mayo, para él lo más importante siempre fueron las relaciones humanas y la motivación de las mismas. Continuamos con los principios claves. Bueno, en los principios clave en la teoría científica de Taylor podemos ver la división del trabajo, incentivos salariales y estandarización. Esto se da a raíz de varios estudios que él realizó y ve cómo obreros tienen una mayor producción y, y, y otros que tienen un bajo producción. Entonces, llega a la conclusión que no era equitativo, ¿no? Que esas personas que recibían esa igualdad en salario,
digamos, para incentivarlos, desarrolló este incentivo salarial. Las personas que de alguna manera trabajaba poco, pues ganaba poco. Y los que tenían mayor producción, pues asimismo era su incentivo. En la Qué pena. clásica, Es que quería aclarar algo. Digamos, vemos también que en el principio clave de la teoría científica de Taylor y la clásica de Fayol hablan mucho también de la división del trabajo. Es decir, que Fayol dividió áreas para también organizar los procesos administrativos en la empresa y asimismo pasó en la teoría de Frederick Taylor, que hubo división del trabajo para que se dividieran cargas y también para que hubiera mayor efectividad y productividad, como lo dice mi compañera Ofelia. en la teoría clásica Fayol, bueno, encontramos la planeación, organización, dirección, coordinación y control. Em, Digamos que a través del pensamiento de Fayol, tuvo la oportunidad de experimentar eh, los principios de la teoría clásica a través de su propia experiencia laboral a lo largo de su vida. Entonces, dice, bueno, con esta experiencia se logra como establecer que los principios eran básicos en una organización. En la teoría humanística de Elton Mayo, la satisfacción laboral e importancia del factor humano. Vemos que en la teoría clásica se centra como tal en la estructura y en la tarea en la organización. Aquí en la teoría humanística, como tal, el trabajador, eh, el obrero que trabaja en la organización, pues es como el papel importante de la investigación de Elton Mayo. Damos paso a los objetivos. Un objetivo principal de Taylor era maximizar la eficiencia del trabajador. Él diseñó cargos y tareas específicas para mejorar el tiempo y el movimiento del trabajador. Eh, un objetivo de Fayol era mejorar la estructura organizacional para lograr una mejor gestión de la eficiencia del trabajador. Y en la humanística era mejorar el ambiente laboral y la productividad. Bueno, Seguimos vamos con los aportes. Ok, vamos a ver ahora los aportes de la teoría científica de Taylor. Pues él desarrolló técnicas precisamente para mejorar la producción. En estas técnicas él desarrolló líneas de producción y de montaje, que era lo que él quería hacer precisamente para hacer más simple el trabajo y que fuera repetitivo. Esto iba a hacer que el trabajador todo el tiempo estuviera enfocado en esa actividad y pues le rindiera muchísimo más su trabajo. En la teoría clásica de Fayol se realizó la estructuración del proceso administrativo. Ya él aquí lo que se enfocó fue en hacer procesos administrativos y funciones técnicas específicamente para cada área de la organización. Y en la teoría humanística de Mayo se analiza la influencia del ambiente social en la productividad. De hecho, pues en el experimento Hawthorne, él se dio cuenta cómo esta influencia fue tan grande a la hora pues de mirar los resultados de estas 5 personas que estaban en este grupo de ensayo. Ahí vieron cómo ellas socializaron, cómo se hicieron amigas, cómo llevaron esto hasta inclusive hasta terminar el experimento. Entonces la productividad aumentó muchísimo. Ahora vamos a ver las críticas. Bueno, en todas las teorías se analizan unas críticas. En la teoría clásica la teoría científica de Taylor, se considera el trabajo mecánico. Es decir, que Taylor, cuando empezó a estudiar su teoría, siempre se enfocó en las organizaciones. Veía más a los humanos como una máquina, exigiéndoles, digamos, como tanta productividad
a fin de alcanzar esa efectividad ese crecimiento en las organizaciones. La teoría de Fayol, la clásica, dice que se opta por la rigidez en la aplicación de los principios. Él se concentró tanto en aplicar los 14 principios, pero también vemos que se enfocaba mucho en la administración y más que todo en el área administrativa de las empresas para que ellas mismas, digamos, llevaran sus procesos de manera organizada, de manera que, que no impactara, digamos, negativamente para acabar con la organización. Y en la teoría humanística de Elton Mayo, dice que hay falta de aplicación universal. Como lo hemos mencionado, Elton Mayo siempre se ha enfocado por el bienestar de los empleados. Y algo que actualmente vivimos es que muchas empresas no aplican el brindarle unas condiciones favorables a los empleados. Continuamos con las diferencias y las semejanzas de cada uno de los científicos. ¿Verdad? Una semejanza de Taylor era que pretendía que los intereses de los empleados y jefes sean iguales. Él lo que pretendía era que trabajaran en igualdad de condiciones para que pudieran beneficiarse mutuamente, así tuvieran sus diferencias. Una semejanza de Henry Fayol era el trato amable hacia los empleados para crear un ambiente laboral. Él se enfocaba más en el ambiente laboral, en que los empleados, perdón, en que los empleados tuvieran su espacio, digamos, acorde para cumplir con sus labores. Y Elton Mayo siempre se enfocaba en la parte, o sea, para él la parte humana era lo más importante. Por eso es que mediante su experimento, él se dio cuenta que en cada, digamos, en cada ciclo que él avanzaba en su experimento, la productividad iba incrementando. Otra semejanza de Taylor era la remuneración salarial de acuerdo a su productividad, a lo cual incentivaba su rendimiento laboral. Él lo que buscaba era alinear los intereses de los empleados para saber cuál era su rendimiento laboral. Una semejanza de Henry Fayol fue el trato justo y propone el trato justo e imparcial tanto en empleados como en las directivas. Siempre destacó que tanto los empleados y los directivos tenían que tener las mismas oportunidades y condiciones laborales. Y otra semejanza de Elton Mayo fueron las motivaciones de los empleados, se basan en lo psicosocial y en lo económico, ya que él siempre se preocupaba por el estado emocional que se encontraban los empleados, conociendo más de su vida personal, para saber qué ánimo ellos podían llegar a cumplir con sus labores. También Taylor se enfocaba en la medición del tiempo para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Él prácticamente se basaba como en estar pendiente de cuánto tiempo dedicaban sus empleados a sus trabajos o tareas de la empresa. Una de las semejanzas de Fayol es que busca la eficiencia en la eficiencia en la organización a través de los 14 principios. Él, eh, él también realizó estos 14 principios pensando siempre en la eficiencia de del área administrativa, porque pues digamos que él
trazando cada principio en esta área y era consciente o es consciente de que los procesos se iban a llevar a cabo de una manera organizada. Una de las otras de las semejanzas de Mayo es que se enfoca en aumentar la productividad en la importancia del recurso humano y mejorar condiciones físicas del lugar de trabajo. En su experimento también pudimos ver que él siempre le ofrecía o le implementaba a sus colaboradores el sitio idóneo para que ellos cumplieran sus labores, y es ahí donde él se daba cuenta que ese estado en el que ellos trabajaban le también aumentaba mucho más la productividad. Seguimos con las diferencias. Una de las diferencias de la teoría científica de Taylor era estudió la manera de mejorar la eficiencia en el trabajo con el proceso de sistematización. Su metodología se basaba en la idea de que al aplicar un enfoque científico a la administración, reducía los costos, aumentaba la producción y mejoraba las condiciones laborales. En los experimentos, Taylor observó y registró que los movimientos de los trabajadores, registró y observó los movimientos de los trabajadores analizando como tal los procesos más eficientes. Pues la idea de él era eliminar movimientos innecesarios y pues obviamente optimizar como tal las tareas de los obreros. En la teoría clásica de Fayol, él estudió a las empresas a nivel de dirección, ¿sí? Él jerarquizó precisamente el proceso administrativo que creó para que tuviera un mejor funcionamiento la empresa, como lo era la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y el control dentro de la empresa. Una de las diferencias humanísticas se dedicó a estudiar las relaciones humanas en los empleados, teniendo en cuenta la sociología y la psicología. En la teoría humanística surgió a raíz de ver, digamos, como tal la necesidad, ¿no? De contrarrestar la deshumanización que estaba viviendo en ese momento los empleados. Eh, digamos que en ese momento usaban métodos rigurosos, científicos, a los cuales pues eran forzosamente eh, involucrados. Otra de las diferencias de Taylor define 4 principios para dirigir una empresa. Eh, Está el principio de la planeación, que era cambiar la improvisación por la ciencia. Principio de preparación, era seleccionar a los trabajadores con base a métodos científicos. Estaba el principio de control. En este, pues digamos que era cerciorarse que tanto los trabajadores como la organización ejecutara las normas que se habían establecido. Y está el principio de la ejecución. Eh, en este principio se asignó las responsabilidades eh, por, digamos que eh, la jerarquía se encargaba como tal de la planeación y de supervisar, mientras que el trabajador se encargaba de ejecutar como tal sus labores. Sí, Fayol en su teoría clásica dividió las funciones de la empresa en 5 áreas, porque él quería llevar pues un mejor control de los procesos administrativos que había diseñado. Estas áreas
sí, estas 5 áreas fueron la técnica, la comercial, la financiera, y también el área de seguridad y el área contable. Bueno, en la teoría humanística, Elton Mayo planteó que los empleados debían trabajar en equipo para, para lograr una productividad eficiente y efectiva. Bueno, esta teoría tiene como principal, pues, las personas, ¿no? En el ámbito organizacional, enfatiza, pues, la importancia de las relaciones interpersonales, las motivaciones y las condiciones en el entorno laboral. Bueno, ya en las últimas, la última diferencia de Taylor ignora que el empleado es un ser humano social que necesita de relaciones humanas. Digamos que ya se estaba enfocando que el ser humano actuara como tal, si fuera una máquina, ¿no? Olvidándose que pues esa persona tiene sus necesidades, tiene como tal sus emociones, ¿no? Entonces vemos como en la película se ve reflejado esa situación que estaba pasando en ese momento, está, digamos, los experimentos o lo que estaba desarrollando Taylor. De acuerdo. Y en la teoría clásica de Fayol, vemos cómo él ya se quiere centrarse en la eficiencia de la organización. Él aquí lo que hace es aumentar la productividad, ese es su objetivo, y precisamente a través de estos procesos administrativos y de las divisiones de las 5 áreas funcionales de la empresa, pues cada quien iba a estar enfocado en sus actividades específicamente. Ya no iban a estar haciendo multitareas, sino cada uno en su enfoque, y esto iba a aumentar precisamente la productividad. Bueno, como última diferencia de Elton Mayo, descubrió que brindando a los empleados tiempos de descanso, se incrementaba la productividad y mejoraban su estado físico y emocional. Pues digamos que es una realidad que hoy día vivimos, ¿no? Digamos que el trabajo se convierte como una segunda casa, es una segunda casa para uno. Ahí pues obviamente compañero que se convierte en familia. Entonces, como esto de alguna manera positivamente emotiva, también genera que los resultados sean positivos, tanto para uno como para ellos, porque obviamente uno se va a sentir cómodo, tranquilo y así mismo va a rendir. eh, y al final, pues era lo que yo buscaba, ¿no? Como esa eficiencia en los entornos laborales. Sí, ellos querían, o sea, como que en el estudio del experimento Hawthorne, no podían creer cómo cuando más les daban tiempos de descanso, o sea, se suponía que iban a tener menos tiempo de producir, de trabajar, pero resulta que pasaba lo contrario, y analizaban ellos que cuando les daban esos tiempos, antes más se aumentaban las producciones de los aparatos que ellos estaban creando. Entonces, definitivamente eso fue todo un éxito para la empresa. Bueno, vamos a concluir. Este análisis definitivamente nos muestra cómo la organización del trabajo ha ido evolucionando de manera constante, siempre mejorando la eficiencia, la productividad de las empresas, de las organizaciones. La teoría clásica y la científica nos han dado bases muy sólidas para estructura y eficiencia, mientras que la teoría No, humanística ya complementa esas ideas, poniendo al ser humano como el centro. Esto hace que se motive su compromiso aún más en su entorno laboral. Estas teorías han no, sido fundamentales para desarrollar la teoría administrativa y continúan influyendo en la gestión actual. Muchas gracias. exactamente, también iba para ese lado porque que tú dices es verdad, actualmente
eso también ha funcionado en muchísimas empresas, donde en muchas compañías se manejan las tres teorías. Entonces, digamos que ha sido muy importante este tema, digamos, cómo llevarlo más a fondo, más en contexto, para entender cómo fue que las empresas llegaron a una organización, digamos, como tan impecable en todos sus procesos. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias.